Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Violeta y voy a moderar esta tarde-noche las dos actividades que tenemos hoy del ciclo Vivir del Diseño en el marco del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño que hacemos en la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación. Hoy tenemos dos actividades especiales para emprendedores, tanto los que ya lo son como los que quieren serlo. Dos fundamentales, dos cosas que en general no se aprenden en la facultad, que uno le lleva un montón de tiempo aprenderlas, y hoy tenemos 4 maravillosos expositores que nos van a hablar de dos temas súper interesantes y fundamentales para cualquier persona que quiera tener un emprendimiento. Ahora, de 6 a 7 y media, ¿qué necesito saber a nivel legal para tener un emprendimiento? Tenemos a Silvina Vila y Octavio Krause, que ahora se van a presentar y van a hacer dos presentaciones espectaculares para terminar de entender eso a nivel legal, que eso es algo que los emprendedores siempre hacemos agua. ¿Qué tenemos que saber para tener nuestro emprendimiento? Y después, a partir de las 8 de la noche, siempre hora de Argentina, ¿cómo vuelvo rentable mi emprendimiento? También un tema fundamental para emprendedores y aquellos que quieren serlo. Bueno, vamos a empezar con la presentación de Octavio, que él mismo se va a presentar y nos va a contar quién es y por qué está esta noche con nosotros. Octavio, te doy la palabra para que hables, y les recuerdo a todos que a través del chat pueden hacer todas las preguntas que quieran, que al final de la exposición vamos a tener un tiempito para charlar y para contestar todas las dudas que tengan acerca de este tema tan interesante. Hola, Octavio. Bueno, muchas gracias, Violeta. Buenas noches a Bienvenido. todos, buenas tardes. Primero, es un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Yo soy abogado y licenciado en periodismo. Tengo un posgrado en Derecho a la Propiedad Intelectual, que vamos a ver es uno de los principales derechos que tenemos que conocer y manejar para emprender. Y trabajo en una firma que es un estudio jurídico en la Argentina, y que tenemos un equipo especial de asesoramiento para emprendedores. Ya hace varios años que estamos trabajando con distintos emprendedores, tomando la estrategia legal que utilizamos con grandes marcas para bajar esa estrategia a tierra y aplicarlo a lo que son los emprendimientos. Nos encantan los emprendedores, nos encanta la energía que tienen y que comparten, y creemos que la actividad que están desarrollando en la Argentina y en cada uno de sus países es esencial. Así que nos gusta dar esta charla con estos tips legales que les va a venir muy bien a ustedes para poder emprender y arrancar este camino que sabemos no es fácil. Así que, bueno, con esa presentación, no sé, Silvina, si se quiere presentar ahora. Esta charla está compartida, somos dos. Yo voy a estar arrancando la charla y después va a continuar una colega, acá es la doctora Silvina Vila, que deseo para que se Hola, presente. sí. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí hoy con ustedes y poder conversar y compartirles un poco de nuestra experiencia con Octavio sobre estos temas de propiedad intelectual que tanto nos apasionan, y además relacionado con emprendedores, que es bueno, un match ideal para avanzar, para que conozcan sobre, y que, bueno, que podamos evacuarles cualquier duda que puedan tener. Si les parece, comienza la dinámica, es que comience Octavio, después sigo yo, hago una breve presentación, y bueno, y después vamos a tener un espacio de preguntas para que puedan, bueno, comentar cualquier caso que tengan, cualquier pregunta. Vamos a estar muy encantados con Octavio de poder responderles. Así que ahora le dejo el espacio a Octavio y en un ratito nos vemos. Buenísimo, bueno, voy a compartir pantalla, voy a arrancar la presentación. Estaría bueno por ahí cualquier duda, cualquier consulta que tengan, que la mantengan para el final. Así podemos responder todos juntos. Van a ver surgiendo cosas que por ahí se van respondiendo en la charla. A ver, acuérdenme porque con el menú ahí no podía muy bien. Ahora sí. Se ve pantalla completa. Este es el estudio donde trabajo yo. Es una firma que se llama O'Ham Bullrich Flansbaum. Somos un estudio dedicado a la propiedad intelectual. Somos más de 50 profesionales trabajando en temas de propiedad intelectual e industrial. Y como les comentaba, tenemos este equipo especializado en asesoramiento a emprendedores, donde compartimos el espacio con colegas que nos gusta muchísimo trabajar con gente que está innovando y que está desarrollando nuevos negocios. En esta charla, ¿qué necesito saber a nivel legal para tener un emprendimiento? Lo que me gusta compartir y hacerles saber es que no es una charla para que ustedes terminen siendo abogados o que puedan
manejar de taquito estos temas legales que sabemos que son complejos. Hay gente que estudia Derecho muchísimos años y que cuesta todo el tiempo estar actualizado con las normas y con las distintas regulaciones que van saliendo, pero sí está bueno que esta charla ustedes se puedan llevar lo que es un ojo crítico, es decir, desarrollar una habilidad o una destreza para ir entrenando el ojo y saber cuándo es momento de consultar con algún abogado, con algún amigo, algún primo que esté estudiando Derecho, que se haya recibido, con alguien que conozcamos, que sepa de Derecho, para poder entender qué está pasando. Entonces vamos a abordar distintos temas y cada uno de ustedes va a ir haciendo el ejercicio con su propio emprendimiento o proyecto para determinar, che, esto me pasa a mí, cómo lo puedo solucionar, qué es esto que me está pasando, quiero registrar una marca, cómo lo hago, no sé si constituir una sociedad o no, estoy trabajando con un monotributo, está bueno, está malo. Todas estas cuestiones está bueno abordarlas en el momento oportuno y desarrollar el ojo crítico para saber identificarlas. Ya con identificar que hay una potencial contingencia o un problema que puede suceder en el futuro, ganamos un montón de tiempo. Porque muchas veces ocurren distintas situaciones y uno va avanzando en el negocio y no se da cuenta que está dejando atrás algunas instancias o hitos que tiene que tener en cuenta para que un emprendimiento triunfe y que se convierta en un gran negocio. Otro de los conceptos que me gusta compartir en esta charla y que me gustaría que se lleven también es el concepto de que siempre es mejor prevenir que curar, en temas legales sobre todo. O sea, venimos de una pandemia y ya nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que la prevención ayuda muchísimo y que siempre es mejor atajarse antes de que ocurra el problema, y esto está bueno traspolarlo a lo que son los temas legales. Cuando hay un conflicto legal, solucionarlo requiere de muchísimo tiempo y de muchísimo más esfuerzo que si yo lo hubiera atajado en forma previa. Si le hubiera dedicado el momento y el tiempo para trabajar sobre ese tema cuando debería hacerlo. Entonces, el ojo crítico para poder determinar qué cuestiones yo tengo que tener en cuenta. Y el concepto de que es mejor prevenir que curar para poner en práctica y empezar el movimiento a raíz de este ojo crítico para solucionar estos problemas antes de que ocurran. Y esto es la mejor receta del éxito y el mejor consejo que les puedo compartir, porque ya sabemos, es bien sabido, que todos los emprendimientos tienen un montón de instancias de dificultad y muchísimos de ellos fracasan porque se enfrentan con problemas que no pueden solucionar, porque son problemas que son complejos y son caros muchas veces cuando uno se tiene que enfrentar. Entonces siempre es mejor prevenir ese problema y estar atento a cuándo puede ocurrir. Así que con estos dos conceptos, si ustedes ya se llevan estos dos, yo ya me quedo bastante tranquilo. Así que bien, habiendo dicho esto, los temas que queríamos abordar con Silvina en esta charla que estuvimos conversando y compartiendo en base a nuestra experiencia son a grandes rasgos dos. Por un lado, yo voy a arrancar hablando en esta charla sobre lo que son estructuras jurídicas o aspectos más formales de un emprendimiento. ¿Qué tengo que saber yo o qué tengo que tener en cuenta cuando voy a salir a vender un producto o un servicio? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo desde el punto de vista legal? Una vez que definí esta estructura, este vehículo con el que yo voy a salir a vender productos o servicios, también está bueno pensar en cómo voy a proteger los activos que tiene este emprendimiento. Nosotros, en base a nuestra experiencia, determinamos que los activos propios de cada proyecto son lo que hace valer al proyecto, es lo que le da el valor intrínseco y de mercado. Entonces, si yo tengo una marca y la tengo bien protegida, tengo un valor. Ese activo intangible que tengo en mi proyecto, lo tengo protegido. Y hay un universo de derechos de propiedad intelectual e industrial, que son todos estos activos intangibles que tienen todos los emprendimientos de diseño, ¿no? Porque justamente estamos en el marco de emprendedores de diseño, ya sea diseño textil, diseño industrial, diseño gráfico, diseño web. Son todos activos que son intangibles, pero que si están bien protegidos, me dan un título, me dan un derecho y hacen a que mi proyecto y emprendimiento tenga un valor. En mi experiencia yo he trabajado en varias rondas de inversión, por ejemplo, cuando un proyecto o un emprendimiento quiere salir a buscar financiamiento, o me ha tocado también algunas instancias donde de repente
un proyecto quiere vender su negocio y lo primero que consulta un inversor o un potencial comprador es, bueno, ¿cómo está protegido este proyecto? ¿Cómo están protegidos estos activos intangibles? ¿Cómo se formalizó? Entonces, estos dos universos son los que vamos a abordar y que son transversales a todos los proyectos o a todos los emprendimientos de diseño, y que está bueno que ustedes tengan en cuenta para poder aprender estas cuestiones legales y desarrollar el ojo crítico que les va a permitir triunfar en su negocio. Así que bueno, comenzamos en una primera instancia pensando en cómo voy a salir yo a vender un producto o un servicio. Particularmente en el caso de la Argentina, es muy común que cuando uno va a salir a vender un producto o un servicio, lo hace por medio de una figura que es fiscal, es decir, un monotributo o un responsable inscripto. Estas son estructuras fiscales pensadas para cumplir con obligaciones impositivas, es decir, cómo yo voy a pagar mis impuestos por la venta de estos productos y servicios que estoy vendiendo y por la ganancia que percibo a razón de esa venta. Esas estructuras son fiscales y no están pensadas para proteger al emprendedor. Y esto tiene que ser una de las principales preocupaciones a la hora de emprender, es decir, ¿cómo me voy a proteger yo, emprendedor, y cómo me voy a relacionar con todo el universo de personas que van a adquirir mis productos o servicios, con esas personas que van a ser posibles empleados o colaboradores de mi proyecto, o con otros socios? La forma de hacerlo desde el punto de vista legal es a través de una estructura jurídica que son las sociedades. Esta es una herramienta que me da el derecho para protegerme a mí como emprendedor o como empresario y poder separar lo que es mi patrimonio del patrimonio del proyecto. Entonces, las estructuras fiscales, llámese monotributo o responsable inscripto, no separan el patrimonio, sino que si yo tengo un potencial conflicto con un consumidor o usuario, ese consumidor o usuario le va a reclamar al emprendedor como persona física. En cambio, si ese emprendedor o emprendedores que se asociaron para vender un producto o servicio constituyen una estructura jurídica, una sociedad, lo que van a hacer es van a estar separando su patrimonio y protegiendo sus activos respecto a las posibles contingencias que tengan en su proyecto. Entonces, por ahí, va a haber un conflicto de índole de derecho del consumidor, por un consumidor que no estuvo satisfecho o por un producto defectuoso que llegó en mal estado, y en vez de reclamarle al emprendedor que tiene que responder con su casa, con su gato, con su perro, con su departamento, con lo que tenga, a reclamar a la sociedad que comercializó ese producto o servicio y va a responder hasta el capital que aportó en esa sociedad. Además, pensar en una etapa temprana de un proyecto en una estructura jurídica nos habilita a ordenar un poco el desarrollo de la vida del emprendimiento y el día de mañana ir poniendo todos esos derechos de propiedad intelectual que yo les hablaba en un comienzo a nombre de la sociedad. Entonces, si hay una marca, que esa marca esté a nombre de la sociedad. Si hay una patente, que esté a nombre de la sociedad. Entonces yo voy separando el camino. Cualquier emprendimiento que crezca y que tenga un buen giro comercial va a derivar, sí o sí, en una estructura jurídica. Porque también se facilita lo que es el manejo diario, la contabilidad, el acceso a crédito, a la financiación. Entonces son cuestiones que yo tengo que empezar a tener en cuenta si voy a emprender. Estos tres tipos de sociedades que yo puse en esta filimina, que son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificada, son bastante similares y son tres tipos de sociedades comunes para cualquier tipo de emprendimiento. La última, la SAS, que es la sociedad por acciones simplificada, es la más moderna y como que conjuga lo mejor de una sociedad anónima y de una sociedad de responsabilidad limitada. No quiero entrar en detalle exhaustivo de qué implica cada uno de estos tipos de sociedades, pero sí está bueno saber que cualquiera de estas tres sociedades limitan mi responsabilidad al capital que yo aporto a ese negocio. Entonces, el emprendedor va a estar protegido porque va a ser un aporte para capitalizar esa sociedad que va a representarse en cuotas o en acciones, y hasta ahí va a responder con su responsabilidad. Y esto, por ahí, el día de hoy, si están arrancando con su proyecto, parece lejano, pero si el día de mañana yo veo que mi proyecto empieza a crecer y empiezo a tener un gran giro comercial
la contingencia legal va creciendo, está bueno anticiparse y saber, che, tengo que proteger mi patrimonio, tengo que formalizar este negocio, pasar de una estructura fiscal a una estructura jurídica. Una vez que yo defina, que eso obviamente se verá caso por caso y en cada instancia de cada proyecto, qué tipo de sociedad se va a constituir y si es que se constituye, voy a empezar a pensar mi estrategia legal respecto a cómo me voy a vincular con los distintos actores que participan o que se relacionan con un proyecto o un negocio. Y ahí yo tengo lo que son consumidores y usuarios, a grandes rasgos, todas aquellas personas que van a adquirir un producto o un servicio mío. Voy a tener vínculos laborales o semilaborales o símil a un vínculo laboral que pueden ser proveedores de servicios. Y voy a también que pensar en mi estrategia desde el punto de vista de cómo me voy a vincular con mis potenciales socios o accionistas de mi negocio. Acá el derecho nos da una herramienta que es excelente, que son los contratos. Y es un concepto que por ahí involucra un poco de solemnidad o la gente le huye, pero la realidad es que los contratos es lo más sencillo que tiene el derecho, es la mejor herramienta que tenemos y que nos tenemos que empezar a familiarizar para ir blindando todos esos cabos sueltos que por ahí el día de mañana pueden significar un problema para nuestro proyecto o nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, si yo voy a vender un producto o un servicio en una forma presencial, física, en un comercio, en un negocio, voy a estar realizando un contrato de compra-venta, que no se formaliza por escrito, sino que es oral y está prácticamente guiado por los usos y costumbres. Yo te doy la cosa y vos me pagás. En cambio, si yo tengo un sitio web o un e-commerce, voy a estar abriendo esas puertas a un universo de consumidores y usuarios muchísimo más grande que el que tengo con una venta física en un local. Y ahí mi contingencia es más grande. Ya paso de ese contrato que es verbal de compra-venta a tener que pensar en un contrato marco, que es como si fuera un chaleco antibalas que va a blindar mi proyecto, que son términos y condiciones. Cualquier emprendedor que tenga un sitio web o un e-commerce tiene que pensar en implementar términos y condiciones, que es una especie particular de contrato que me permite regular la relación con los consumidores y los usuarios. Decirles cómo son los mecanismos de devolución, cómo va a ser el mecanismo de entrega, cuál es el canal de contacto, qué es lo que tiene que esperar cuando está adquiriendo un producto o un servicio en mi sitio web. Y acá hay un concepto clarísimo que es que cuentas claras mantienen amistades. Si yo soy claro con el consumidor respecto a qué tiene que esperar, cómo va a recibir el producto, cuáles son los canales de comunicación, voy a estar limitando un montón de potenciales conflictos. Porque el consumidor usuario va a tener un canal de comunicación, una vía, una respuesta a sus interrogantes o a sus consultas, entonces en vez de iniciar un reclamo, va a ir por esa vía. Entonces esto es un primer contrato esencial, que está bueno que lo conozcan y que se empiecen a familiarizar. Después, si yo tengo vínculos laborales, ya sea laborales en la forma formal, o sea, propiamente dicha, un empleado, o si sea un colaborador que me preste servicios, también voy a tener que pensar en formalizar esa relación. Si es un vínculo laboral, firmar un contrato de trabajo, registrarlo, hacer los aportes a la seguridad social que debo hacer. Y si es un prestador de servicios, limitar la contingencia implementando un contrato de prestación de servicios donde se regulen y se determinen qué va a dar cada una de las partes, qué tiene que esperar la persona que contrata, es decir, el emprendedor, qué tiene que esperar el prestador de servicios, cómo se va a entregar ese servicio. Piensen, por ejemplo, en situaciones donde haya cadenas de comercialización o de producción, donde por ahí, no sé, un emprendedor que hace carteras le encarga la costura a un taller y después encarga las telas a otro taller. Está bueno formalizar esas relaciones con contratos para mantener la claridad en lo que ustedes van a querer implementar. Y finalmente, en términos de estrategia legal, hay que también pensar en cómo me voy a relacionar con mis propios socios o personas que me acompañen en los proyectos. Y acá una advertencia desde el punto de vista ya personal y mi experiencia propia es que
hemos visto un montón de proyectos que fracasan por conflictos entre los mismos emprendedores. Muchas veces ocurre que encontramos por ahí un compañero de la facu, un amigo en un coworking, o alguien que encontramos en un taller o en un curso. Tenemos ideas en común, un proyecto que es bastante similar, empezamos a trabajar, se genera buena sinergia, pero surgen determinadas situaciones que empiezan a generar conflictos internos en el proyecto y que pueden significar la pérdida del negocio. Por ejemplo, yo me asocio con Silvina para hacer un proyecto de diseño web o un proyecto de alfombras tejidas. Vamos trabajando bien, pero de repente surge alguna dificultad, o no sé, el novio de Silvina dice, che, yo me quiero ir a mudar a Europa, y Silvina dice, che, yo me voy. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? ¿Quién va a participar o cómo yo puedo comprar la participación de Silvina? ¿Qué precio tiene eso? ¿Puede Silvina vender su participación a su hermano o cederle su participación a su amiga? Y por ahí yo con su amiga me llevo muy mal y no quiero que se incluya o que se meta en el proyecto. Todas estas cuestiones yo las puedo pautar y dejar escritas, y si tiene la firma de ambas partes es plenamente vinculante. Hay que perder la idea o la noción de que todos los contratos requieren de un abogado o de que todos los contratos tienen que hacerse con un escribano o con firma certificada. Porque la realidad es que la tecnología nos facilitó un montón el proceso de realizar y firmar un contrato. Se puede hacer un contrato por mail y eso ya es vinculante. Se puede hacer un documento Word y después lo imprimimos y lo firmamos y eso también va a ser vinculante. Entonces está bueno pensar en términos de estrategia legal. ¿Qué puede significar para mi negocio un conflicto con mi socio? Y dejarlo por escrito y anticiparse ese problema. Porque el día que llegue ese problema y de repente, no sé, Silvina se quiere ir a Europa y quiera meter a su amiga que yo no me llevo bien, eso va a ser un conflicto, por ahí nos peleamos y no podemos continuar con el proyecto. Entonces, si nos anticipamos, decimos, mira, en el caso de que uno quiera abandonar el proyecto, la principal opción va a ser que el otro socio adquiera su parte a un precio que es X, vamos a ahorrarnos un potencial conflicto y vamos a mejorar nuestra posibilidad o probabilidad de crecimiento y de supervivencia del proyecto. Otro ejemplo que nos ha pasado mucho es, ¿qué pasa si de repente nosotros hacemos carteras y de repente viene una marca grande y quiere comprar el diseño? Por ahí hay alguno de los emprendedores que no quiere vender el diseño y por ahí hay otro que dice, che, nos están ofreciendo una buena cantidad de dinero, aceptemos. Entonces son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta y que si se anticipa es mejor. Exceptuando, los contratos entre socios son por ahí los más fáciles de hacer y que ustedes van a poder manejarse en forma independiente y redactarlo de una forma sencilla. Por ahí los otros dos tipos de contratos, es decir, los términos y condiciones y los contratos laborales, sí está bueno asesorarse o por lo menos investigar un poco antes de hacer algo, porque por ahí las contingencias y las responsabilidades son otras. Pero está bueno que se vayan familiarizando, que lo vayan viendo y que lo vayan experimentando para cuando les llegue el momento no sea una sorpresa absoluta. Una vez que determinamos cómo vamos a salir a vender productos o servicios, cómo va a ser nuestra estrategia legal o empezar a familiarizarlos con estos conceptos legales para ir creciendo en el manejo diario del negocio, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a proteger los activos del negocio. Esto es lo más, pero lo más importante que tenemos. Un proyecto tiene valor cuando sus activos, y sobre todo si son activos intangibles, están bien protegidos. Los negocios y los proyectos y emprendimientos de diseño no son como los negocios tradicionales históricos donde hay bienes de capital, por ejemplo una fábrica o hay un auto o maquinaria que hacen al valor del proyecto, sino que están basados en activos intangibles que no se pueden tocar en sí mismos, sino que son por ahí un diseño, una marca, un invento, alguna creación que haya hecho alguien, y que si no está bien protegida, por ahí perdemos la posibilidad de generar un negocio. ¿Por qué? Porque por ahí puede venir alguien y copiarlo y nosotros perder la posibilidad de excluir esa copia.
Acá el derecho nos da los derechos de propiedad industrial, que son los más dedicados a los negocios duros, y los derechos de propiedad industrial. Cuando uno habla de derechos de propiedad industrial, habla también en forma genérica, engloba todo esto, pero nosotros lo vamos a diseccionar, y tenemos la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Yo ahora voy a hablar específicamente de lo que son los signos distintivos, que es un elemento común a cualquier proyecto, porque es la designación, la forma en la que se identifica un producto o un servicio. También dentro de la propiedad industrial tenemos inventos que se protegen a través de patentes o modelos de utilidad, o a través de secretos industriales, dependiendo del caso o el tipo de invento. También tenemos modelos y diseños industriales, que son formas de protección de diseños bidimensionales o tridimensionales, o aspectos ornamentales aplicados a algún producto en particular. Y también tenemos propiedad intelectual, que engloba todo lo que son las obras del intelecto, las creaciones que son más artísticas, como puede ser una obra literaria, música, letra. El software está incluido dentro de los derechos de propiedad intelectual. Pero bueno, Silvina se va a meter más en estos temas, y yo me voy a enfocar en lo que son los signos distintivos, las marcas. Y acá el concepto general. Cualquier signo distintivo que identifique un producto o un servicio puede ser registrado como marca. Lo que uno piensa principalmente como marca, que es, bueno, es el nombre, es la forma en la que yo me doy a conocer, cómo me va a identificar un consumidor o un usuario, y piensa en la marca tradicional, es decir, en la denominación del producto o servicio, del proyecto en sí mismo. Es el nombre, es como ponerle el nombre al hijo, ¿no? Todos van a conocerlo por su nombre. Pero también tenemos signos o marcas que no son una designación, sino que por ahí son un logo, una imagen, y a mí me identifican claramente un producto o un servicio. Por ahí son un diseño en particular que me puede ayudar a identificar un producto o un servicio. O por ahí se puede pensar un aspecto incluso más amplio, un local, cómo se va a diseñar e identificar ese local. También eso se puede proteger como marca. Hay ciertos, por ejemplo, aromas que pueden protegerse como marca porque identifican un producto o un servicio en particular, o una música también. Entonces, acá les puse un ejemplo de uno de los clientes del estudio. Nosotros trabajamos mucho con Nike, protegemos todas las marcas de Nike a nivel local, y encontramos, por el primer ejemplo, que esto es común a cualquier proyecto o cualquier emprendimiento, que es una designación, la marca, el nombre, Nike. Nike sin ningún tipo de tipografía o estilografía. Eso es la designación, eso ya es la marca principal. La voy a proteger a través de una solicitud de marca que se presenta en la Argentina en el Instituto de Propiedad Industrial. Se genera una solicitud y se determina para qué clase yo voy a querer registrar esa marca. Es decir, hay un nomenclador de marcas donde hay clases para productos y clases para servicios. En este caso, Nike, por ejemplo, se va a querer registrar para la clase que identifica calzado. Pero también podría registrarse para otras clases si hubiera otro tipo de merchandising. Voy a poder elegir registrar la denominación Nike a secas, o voy a poder registrar un logo con la denominación en conjunto, un logo solo, y ahí voy a tener que empezar a jugar un poco y determinar y delinear mi estrategia. Porque por ahí yo tengo una marca que es un poco débil y me conviene incluirla con un logo, entonces voy a tener mayor fortaleza. Por ahí mi marca está pensada en aplicarse en un producto o un servicio. Puede ser, por ejemplo, un diseño particular. Estas zapatillas están protegidas como marca, porque son una línea insignia de Nike, que son pensadas y hechas por un jugador de básquet muy conocido. Y después empezar a jugar con este concepto de marca y ampliarlo a todos aquellos signos distintivos que yo quiera proteger y registrar. El proceso de registro de marca, a grandes rasgos, se inicia con una solicitud. Esa solicitud de marca se publica para que aquellos terceros que tengan solicitudes de marcas o derechos puedan oponerse. Discúlpenme que tengo un poco de agua.
Una vez que se publica la solicitud, hay 30 días para que estos terceros se puedan oponer al registro. Si no se opuso nadie, voy a avanzar en el proceso de registro y va a pasar a un examen de fondo y de forma. El examen de forma es cumplir con los requisitos. El examen de fondo es que esa marca va a ser un estudio de antecedentes donde esa marca no se encuentre registrada para esos mismos productos o servicios o productos similares. Entonces voy a tener que pensar, esta marca que yo quiero registrar y proteger, ¿existe o no existe en el mercado? Si existe, ¿es para los mismos productos o servicios? ¿Me conviene registrar esta marca o no? Y acá el consejo siempre es pensar en signos que sean bien distintivos, que sean bien originales. No pensar en marcas que sean designaciones necesarias del producto o del servicio, no pensar en marcas que sean obvias o que sean en idioma extranjero para designar ese producto o servicio, y empezar a jugar. Pero sí o sí, proteger esa marca, porque esa marca que yo voy a empezar a utilizar, que va a ser el nombre de mi proyecto, va a ser la forma en la que yo me voy a dar a conocer y con la que me van a buscar. Y si el día de mañana yo tengo un conflicto marcario y tengo que cambiar mi marca, porque vino a un titular de marca que sí la tenía registrada y yo no la registré y la empecé a comercializar, me van a poder reclamar el cese de uso de esa marca. Entonces está bueno pensar cuál es mi marca e iniciar el proceso de registro de esa marca en forma previa a vender estos productos o servicios. Entonces ahí, de nuevo, ojo crítico, saber en qué momento es conveniente registrar una marca y siempre antes de salir al mercado, para asegurarme que tengo un registro, por lo menos en trámite avanzado, antes de salir a venderlo. No encargar un montón de packaging o de merchandising o de bolsas o de lo que sea con la marca y después encontrarme con este conflicto. Entonces, bueno, los invito para que vayan pensando en sus respectivas marcas, en sus respectivas formas de darse a conocer al público, a ver si hay o no hay algo que sea similar, investigar un poco y después acercarse al INPI. Se puede hacer obviamente en forma online, el INPI tiene un montón de información, y analizar esta cuestión del registro de marca, que hoy en día es muy accesible, se puede hacer online, así que, y les va a garantizar un derecho para resguardar el principal activo que tienen ustedes como emprendedores. Así que bueno, hasta acá llegué yo, los voy a dejar con Silvina para que puedan continuar la presentación con activos intangibles en términos más generales, y cualquier duda o consulta los respondemos al final. Gracias, Octavio, súper claro. Ya estamos tomando nota de las preguntas que van haciendo en el chat para transmitirlas al final. Les recuerdo a todos que las comisiones del encuentro están siendo grabadas y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del 29 de agosto. Así que después van a poder ver todas las comisiones tanto del Encuentro Latinoamericano de Diseño como de la Semana Internacional de Diseño. Bueno, Silvina, ¿estás lista para compartir tu presentación? Muchas gracias, sí, Violeta. Bienvenida. Bueno, muchas gracias nuevamente. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes, poder hablar de estos temas, como les decía. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Creo que acá se ve. Ahí. Bien, bueno, creo que acá se ve bien. Mi nombre es Silvina Vila, yo soy uruguaya, soy abogada, trabajo en Montevideo, en la capital de nuestro país. Trabajo en el área de propiedad intelectual, en el estudio Bergstein, aquí con sede en Montevideo, aquí en Uruguay. Y también soy secretaria general de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, que es una asociación sin fines de lucro que al finalizar la presentación de hoy les voy a contar un poquito más para que puedan acercarse a esta escuela, donde profundizamos sobre el estudio de temas de propiedad intelectual, que creo que bueno, puede ser muy interesante para varios de ustedes, y bueno, al finalizar la presentación les cuento un poquito más de ello. Bueno, como les decía, yo trabajo día a día con temas de propiedad intelectual, me especializo en el estudio de estos temas acá en Uruguay, y bueno, cuento con distintas también
estudios de especialización en el área. Y también estoy dedicada al área civil, así que bueno, mezclo acá un poco en la práctica lo que nos mencionaba Octavio sobre la parte contractual, ¿verdad? De cómo llevar adelante, cómo implementar estos acuerdos, estos contratos, y la parte de propiedad intelectual, así que también acá hay una mezcla interesante de derechos, tanto de propiedad intelectual como de derecho civil en general. Bueno, entonces, yendo al punto que nos encuentra hoy aquí. ¿Qué necesito saber a nivel legal para tener un emprendimiento? Ya Octavio maravillosamente nos hizo una introducción, una presentación sobre este aspecto. Yo simplemente agregar o reforzar que la propiedad intelectual y los activos intangibles en general, que son como las marcas, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahora de diferentes tipos de protección, en la propiedad industrial específicamente, propiedad intelectual en términos generales. El activo intangible es lo primero, o el primer activo en general que el emprendedor tiene, es el primer bien, son bienes, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener presente. Esos son bienes que tienen un valor y a su vez les van a aportar valor a su emprendimiento. Entonces es muy importante que ustedes conozcan de estos bienes y que puedan protegerlos apropiadamente desde el principio de su emprendimiento. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaba Octavio, esto no solo va a aportar un correcto registro, una correcta protección de estos bienes, va a aportar valor a la empresa, pero también va a evitar que se pierdan negocios, ¿verdad? Muchas veces es importante, cuando yo quiero potenciar mi emprendimiento, que luego los negocios que se puedan presentar, no perder esas oportunidades porque no tuve una actitud diligente con estos bienes tan relevantes para los emprendedores, porque reitero, es el primer bien en la mayoría de las ocasiones que va a tener el emprendedor. ¿Por qué? Porque es la semilla o el puntapié inicial de mi emprendimiento, y más en el caso del área del diseño, ¿verdad? Porque parte es bien de una creación intelectual o de una innovación. Entonces es muy importante que tengan estas nociones. Si bien acá vamos a hacer un paneo general y vamos a ver aspectos muy generales, yo quedo a disposición, así como Octavio, para profundizar en cualquier tema de los que vamos a ver ahora y de los que ya hablamos con Octavio. Entonces, continuando la presentación sobre la protección de estos activos intangibles, yo voy a hablar en primer lugar sobre la protección de la propiedad industrial a través de estos tres tipos de innovaciones o de creaciones. Tienen esta nota característica que los engloba a los tres dentro de lo que es la propiedad industrial, que la propiedad industrial es aquella, o nos referimos a la actividad innovadora, como les mencionaba, que está materializada a través de nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños que van a otorgar a su titular derechos exclusivos. Y esto es lo más importante para el titular de esos derechos, para el dueño de esos derechos, digamos, para bajarlo a un lenguaje más sencillo. Cuando decimos titular, es el propietario, el dueño de esos derechos, que va a poder utilizar de forma exclusiva estos diseños, ya sea estas patentes, modelo de utilidad o diseños industriales, y va a poder a su vez evitar que terceros también utilicen eso sin su autorización. Entonces, esto me va a permitir que yo pueda negociar también, que pueda salir al mercado a comercializar, a negociar mi creación, mi innovación, y evitar que otro lo utilice sin mi autorización. Acá tenemos tres niveles o tres tipos de propiedad industrial. Sí, que eso, las patentes de invención vienen a estar como en un escalón más arriba, más encima de lo que son las creaciones, las innovaciones. Suponen invenciones nuevas, ¿sí? De productos, como decíamos, o procedimientos,
que van a suponer una actividad inventiva, ¿sí? Va a haber ese trabajo intelectual, que hablamos del trabajo que le aporta ese valor a la actividad inventiva, y también requiere aplicación industrial, es decir, van a tener este destino de ser utilizados por la industria, de ser aplicables, de ser realizables materialmente, y que por lo general persiguen el objetivo de la satisfacción de necesidades humanas. Por eso hablamos de que tienen una aplicación industrial, a diferencia de los derechos intelectuales, que aquí vamos a ver seguidamente, encabezados por los derechos de autor, que no van a tener este destino, entonces hacemos esa diferencia entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Después tenemos los modelos de utilidad, que vienen a estar en un segundo escalón, es decir, un poquito por debajo de la patente de invención, porque se entiende legalmente que la actividad inventiva de estos modelos es menor, es mínima, comparado con la actividad inventiva que yo aplico, este esfuerzo intelectual, ¿verdad?, que aplico en el desarrollo de la invención, es un poquito menor, y por lo general se suele decir que está acotado a dotar de una utilidad o una función adicional a un objeto que ya es conocido, o algo que ya se conoce. Entonces yo lo que hago no es crear algo absolutamente nuevo, como sucede con las patentes, sino en el caso del modelo de utilidad, yo algo que ya existe, le mejoro su función, su funcionalidad, lo doto de una innovación utilitaria. ¿Sí? Acá también, en general, se va a requerir lo que les decía, los aspectos de novedad, de actividad inventiva y de aplicación industrial. Y pasamos entonces, en un tercer, un activo de propiedad intelectual e industrial, en este caso específico, distinto, que es el diseño industrial, y que ya algo nos anticipaba también Octavio en este sentido. Lo que tenemos que saber, y esto es muy útil también en el marco de estos encuentros que refieren al diseño, es muy interesante el tema del diseño industrial, porque aquí, en estas figuras, se entiende que es como un híbrido, ¿sí? Porque acá vamos a mezclar ya no tanto la actividad industrial fuertemente vista en el caso de las patentes o modelos, sino que acá vamos a estar viendo tanto aspectos que son funcionales, técnicos, pero también vamos a mezclarlo con aspectos estéticos, y acá es donde se introduce la cuota de diseño. Y por eso les digo que es un híbrido, porque vamos a estar frente a creaciones que por lo general se tratan de creaciones ornamentales del aspecto del producto en cuestión, que tienen este elemento estético, ¿sí? Que lo van a dotar entonces de un aspecto particular, pero sin modificar la función propia de ese objeto, ¿sí? Entonces, acá tenemos como una mezcla, como les decía, entre lo estético, el diseño, incluso hasta una actividad artística, mezclado con funciones técnicas, técnico-funcionales. Entonces, por lo general, cuando estamos ante diseños industriales, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos: la creación de la forma del objeto, su carácter ornamental, la aplicación industrial, que acá por eso estamos dentro de la propiedad industrial, porque va a tener una aplicación industrial, y la cuarta característica es que va a conceder, así como lo hacen las patentes y los modelos, va a conceder también el derecho de exclusiva de utilizarlo a su diseñador y a su titular. Ahora, que hicimos esta diferencia entre estas 3 figuras de la propiedad industrial, cuestiones a tener en cuenta. Primero, estos derechos de propiedad industrial se otorgan o nacen mediante el registro. Yo, para ser titular de cada uno de esas invenciones, voy a tener que solicitar el registro, ¿sí? Y van a nacer perdón, a la vía jurídica cuando los registre. Y hay un procedimiento que cada país lo regula,
cómo se va a solicitar el registro y cuándo se concede. Bueno, una vez que me conceden el registro, ahí nace este derecho. A partir de ahí yo tengo el derecho de la patente de invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial. Y voy a poder explotarlo de forma exclusiva por un determinado periodo de tiempo. La patente de invención es la que tiene un plazo de protección más extenso, que es de 20 años, es decir, desde que me lo otorgan el registro hasta, desde que yo lo solicito hasta durante 20 años, voy a tener la protección de la patente de invención. Y en el caso de los modelos de utilidad y diseños industriales, como son invenciones que son más, con un menor, como decíamos, grado de invención, se los protege con un menor periodo, que son 10 años, y acá en Uruguay, acá por lo menos en Uruguay son 10 años, y yo puedo pedir una prórroga de 5 años más, es decir que en total podría llegar a protegerlos por 15 años. ¿Sí? Entonces durante ese periodo solo yo, que soy titular, voy a poder utilizar y fabricar, comercializar estas invenciones. Bien. Y, naturalmente, teniendo también la titularidad de estos derechos, voy a poder comercializarlos a través de los distintos mecanismos que vamos a ver más adelante, que nos permite, a través de contratación con terceros, poder utilizar comercialmente estos derechos. Lo que también me olvidaba de mencionar, que aquí la contrapartida de tener los derechos de exclusiva es que yo voy a tener que aportar públicamente durante este proceso de registro todos los detalles de la invención. Entonces esto va a permitir que otras personas accedan a saber cómo se compone o cómo se llegó a esa creación. ¿Sí? Eso es como contrapartida de la exclusividad que yo voy a tener como titular de los derechos. Bueno, estos son algunos casos de diseño industrial, les quería poner algunos ejemplos que tienen que ver con esto que yo les decía, que algo que es un aspecto estético, ornamental. Esperen, que ahora estamos, bueno, estamos bien de tiempo. Protección de los derechos de autor. Este es el segundo, digamos, el otro aspecto de los derechos o los activos intangibles, que a diferencia de los derechos de propiedad industrial, estos no importa el destino que tengan, es decir, no tienen por qué tener una aplicación industrial, sino que el derecho de autor, como les decía, como figura principal de los derechos intelectuales, de los derechos de propiedad intelectual, tienen una naturaleza distinta. Los derechos de autor están vinculados, en realidad, a todo lo que son las creaciones literarias, artísticas o científicas materializadas y que sean originales. ¿Sí? Tienen un sentido, en realidad, como les digo, distinto a la aplicación industrial, que en este caso no interesa cuál es el destino. En este caso, lo que se va a ver en sí es la creación. Es la obra, y que para que sea una obra protegida por derechos de autor, va a tener que ser una obra original, ¿sí? Va a tener, la originalidad implica la esencia que se traduce en esa materialización de la idea, la esencia de su autor. Uno puede identificar la personalidad de su creador de la obra en la misma, por eso se entiende que la obra es original cuando está dotada de estos elementos, ¿sí? Muy propio, como les digo, de lo artístico también. Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando estoy frente a una obra protegida mediante derecho de autor, a diferencia de los derechos industriales que estábamos analizando, el derecho de autor se protege desde que nace, desde que yo creo la obra. Para obtener la protección de los derechos de autor no necesito registrarlos. Esto es muy importante, ¿sí? No nace con el registro. Sí lo puedo hacer, el registro, y es recomendable que se haga el registro, porque esto nos va a dar una prueba de quién sería el autor de esa obra, y nos va a dar una fecha cierta de
con el registro de que el autor lo registró en un determinado momento. Entonces, si posteriormente a ese momento otra persona reproduce esa obra sin mi autorización, o alguien se quiera adjudicar la autoría de esa obra, yo voy a poder probar con el registro, con un título del registro, que, por ejemplo, hace 10 años yo ya lo había registrado, entonces es imposible, o será una cuestión a probar después, como les digo, que la otra persona no puede ser su autora, porque yo ya y había hecho el registro hace 10 años, y eso lo que me otorga es una prueba de que yo soy su legítimo autor. ¿Sí? Esto en el caso de que se presente una situación de plagio, de reproducción sin la autorización del autor, y bueno, entonces, como les decía, que les quede claro que el derecho a autor nace cuando nace la obra, cuando se materializa la idea que yo tuve. Por ejemplo, cuando pinté un cuadro, o cuando diseñé, cuando hice un diseño, que ahora vamos a ver seguidamente casos de diseño de moda, cuando yo hice el boceto, o hice el modelo de vestuario que yo tenía en mi mente, mi idea, la materialicé, la bajé a ese diseño, y lo realicé en la vida real, materializándolo. Ahí nace el derecho a autor, no necesito registrarlo, pero es recomendable que se registre, ¿sí? Por estos temas de prueba que les decía. El derecho a autor se otorga a la persona que lo crea, que es el autor, y va a permanecer durante toda su vida, durante toda la vida del autor, y una vez que fallece el autor, 70 años luego de su muerte, van a mantenerse los derechos de autor, que van a estar en cabeza, en general, de sus herederos, ¿sí? Acá hay que diferenciar también, y les quiero mencionar rápidamente, que el derecho a autor se desdobla en derechos morales del autor, que estos no van a poder ser negociables, y está la parte patrimonial de los derechos de autor, también derechos de autores económicos o patrimoniales, que ahí es donde yo voy a poder negociar con la obra, con mi diseño. Por ejemplo, bajándole un diseño, voy a poder negociarlo a través de distintas también figuras jurídicas, a través de diferentes mecanismos que nos permiten, legales, que nos permiten comercializar mi obra, ¿sí? Acá quería mencionarles, como les anticipaba, que el derecho a autor en cuanto al diseño de moda, que es muy resistido por algún sector de lo que viene a ser la doctrina en temas de derecho de autor, especialistas en derecho de autor, discuten si los diseños de moda son protegibles por derecho de autor. Bueno, yo les cuento, para que lo tengan presente, que en Uruguay se llevó un caso, no es el que está en la imagen, simplemente la imagen es representativa de lo que podría ser un diseño original, que reproduzca la esencia de su diseñadora en este caso, que bueno, acá se puede ver muy claro, pero hay casos en los que de repente en la vestimenta o accesorios, calzado, no es tan claro, o a veces las inspiraciones o tendencias hacen que no sean tan claros quiénes son sus autores, quiénes son los diseñadores que están atrás de esa creación. Y bueno, les cuento que se discute mucho, pero en Uruguay la justicia tuvo en ocasión de resolver un caso en el que se reclamaba el plagio. El plagio es la utilización, la reproducción no autorizada de los diseños, de los derechos, de las obras protegidas por derecho de autor, en este caso de unos diseños de una vestimenta, de una colección, de una casa que diseña y comercializa prendas de vestir. La justicia entendió que los diseños de esa marca estaban protegidos, se encuentran protegidos por derechos de autor, y bueno, condenó a la empresa que había reproducido esos diseños y que los había comercializado sin autorización de la marca original. Entonces, esto se hizo por derechos de autor, y es un reconocimiento de esta protección, que
parece muy obvio, pero como les digo, hay cierto sector que se resiste a reconocer los derechos de autor en las prendas de vestir. Sin embargo, acá en Uruguay ya se marcó un camino claro, que es la protección a través de derechos de autor de este tipo de creaciones. Muy bien, otros mecanismos entonces que quería mencionarles rápidamente para que tengan presente cómo se protege estos bienes, estos activos intangibles de sus emprendimientos. Primero, tengan presente que esto sucede en Uruguay, pero también tengo entendido que en Argentina es así, y por lo general también en otras legislaciones, se suele presentar esta regulación de que ¿qué sucede cuando yo le pido o encargo a otras personas, por ejemplo, el desarrollo de una página web, el desarrollo de un software, el desarrollo de la creación de obras que terminan siendo protegidas por derecho de autor? Bueno, lo que nos dice la ley es que cuando yo encargo o realizo como empleado una obra, se presume que hay una cesión, es decir, que yo traspaso mis derechos de autor patrimoniales, siempre los patrimoniales, que son los que se pueden negociar, los transferí a mi empleador, o sea, a la empresa que me contrata, ya sea como empleado o como un arrendamiento de servicios. ¿Sí? Como puede ser un servicio freelance en el que me contratan para hacer determinada X trabajo. Entonces se presume que hay una cesión a esa persona que me contrata. Los derechos morales siempre van a permanecer en la persona física que creó la obra. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan presente. Con excepciones, se establece esta presunción de las obras, como digo, realizadas por encargo o bajo relación de dependencia, que bajo relación de dependencia es cuando yo soy empleado de alguien, o cuando yo empleo a alguien también. Las excepciones son, bueno, en audiovisuales, que acá se establece, claro, como hay muchos actores, en el caso se establece que la presunción de cesión es a favor del director. Y esto depende de cada legislación. En el tema audiovisual va cambiando mucho, depende de la legislación, así que es bueno que lo consulten siempre que vayan a participar o a crear una obra audiovisual. Y en el caso del software y las bases de datos, bueno, acá también se presume que hay una cesión, dice, a quien lo encargó o a quien se encargó de producirlo, al software en general, y hay una presunción de que yo cedo mis derechos a esa empresa que me contrata, o a mi empleador, o si yo contrato, o sea, que se me cede los derechos de la persona que lo creó a mi favor. Pero siempre igual yo les recomiendo, por más de que esto sea una presunción, que es una presunción no quiere decir que sea algo absoluto, sino que yo puedo probar, por ejemplo, si esto no se dio así, lo llegaré a probar ante la justicia, es llegado el caso, si es que llega a ese nivel, el conflicto, puedo probar que esto no fue así y que, bueno, que en realidad yo mantengo todos los derechos como creador de esa obra. Entonces yo siempre recomiendo que todas estas creaciones o todo también relación con mis empleados quede por escrito. Siempre lo mejor es que quede por escrito, que hay una cesión de quién va a ser el que puede utilizar después comercialmente esos derechos. ¿Sí? Así que la recomendación es igualmente dejarlo por escrito. Y bueno, y en el caso de las patentes también hay una regulación específica, pero no me quiero extender más en este caso, de las cesiones. Si tienen alguna pregunta, ahora lo vemos. Otro mecanismo también de propiedad intelectual de protección de sus derechos, de sus creaciones, son los secretos comerciales. ¿Sí? Puedo mantener bajo secreto y como derecho de propiedad intelectual toda aquella información que yo pueda comercializar porque le aportan un valor a mi comercio, a mi emprendimiento, y va a otorgar esa información una ventaja competitiva frente a los otros actores en la industria, siempre y cuando sea desconocida por la mayoría, ¿no? Es algo que tiene que ser una información que sea
solo mía, por ejemplo, con relación a cómo desarrollo algo, cómo lo produzco. Entonces tiene que ser algo no conocido por todos, es algo que está en mi dominio, ¿sí? Y entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no lo patento entonces? Porque si es, como decíamos, una actividad nueva de producción, una actividad nueva de un producto. Bueno, porque como les decía, cuando yo voy a patentar una invención, o, bueno, o también en el caso de un diseño industrial, yo tengo que dar a conocer cómo yo llegué a esa invención, cómo yo lo hice, o cómo se produce, o cuál es el mecanismo de producción de ese proceso o producto. En cambio, Silvina, sí, perdón, para avisarte que te quedan 4 minutos más o menos. perfecto, voy entonces cerrando. Gracias. Entonces, a veces yo prefiero no divulgar la información y prefiero quedármela dentro de mi empresa sin que otros lo conozcan. Entonces, en este caso, nos resulta muy útil realizar pactos de confidencialidad. Entonces, acá yo lo que les puedo recomendar también es, si yo quiero mantener una información sin que ninguna otra persona lo conozca, si mi competencia llegue a esa información, voy a tener que realizar también acuerdos de confidencialidad. Estos acuerdos de confidencialidad se puede dar tanto cuando yo voy a entablar una negociación para comercializar ese producto, entonces yo voy a una reunión y bueno, y antes de ir a esa reunión donde yo voy a dar a conocer esta información confidencial, esta información relevante para mi empresa, bueno, firmo un acuerdo de confidencialidad. También se pueden firmar acuerdos de confidencialidad con los empleados. Entonces yo voy a solicitarle a mis empleados que firmen esta confidencialidad para que no divulguen la información a la que tienen acceso a través de mi emprendimiento, de mi actividad comercial. Y bueno, y finalizando, estos mecanismos contractuales que hoy les mencionaba para poder negociar los activos intangibles son la cesión de derechos y las licencias de derechos. Principal diferencia, la cesión de derechos va a implicar una transferencia de la propiedad. Es como vender, ¿sí? Yo vendo eso y se lo paso a otro, ¿sí? Puedo hacer una cesión respecto de las marcas, puedo hacer sesiones de derechos de patente, de los, de los bienes en general intangibles se pueden hacer sesiones, ¿sí? De todos los que sean comerciales. Entonces, lo voy a hacer a través de cesión si yo quiero vender, si yo quiero transferir esa propiedad. En cambio, cuando hago una licencia de derechos, la licencia no va a implicar esta transferencia de la titularidad de la propiedad, sino que el derecho se mantiene bajo mi propiedad, pero yo permito y autorizo a terceros que la utilicen. Entonces ahí voy a recurrir a la figura de la licencia. Y yo ahí puedo establecer, bueno, por qué precio lo voy a hacer, qué alcance territorial va a tener, si es mundial, si es solo, por ejemplo, para un determinado país. Bueno, ahí va a regular todo, como nos decía hoy Octavio, a través de los términos y condiciones que yo quiera que se ejecute esa licencia. Y bueno, finalmente, esto es un poco el paneo general que quería darles de la parte legal, los instrumentos, las herramientas legales a las que ustedes pueden recurrir para proteger sus activos intangibles. Los invito a darse una vuelta por las redes sociales y la información, también la web de El API. El API es una ONG que agrupa a personas jóvenes interesados en la defensa y conocimientos de propiedad intelectual. Realizamos muchas actividades también que tienen que ver con la difusión y dar a conocer cuáles son los derechos de propiedad intelectual, así que los invito a acercarse a la organización, a ver las redes, siempre estamos subiendo información que puede serles de utilidad. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharme, espero haber sido clara y cualquier duda pueden contactarme, ahí está mi mail, así que finalizamos acá la presentación. Muchas gracias, Silvina. Octavio, te invito también a conectar cámara y micrófono. Es impresionante la cantidad de información que dieron. Yo sé que para ustedes es algo de todos los días, pero me estaba poniendo un poco en el lugar de los emprendedores y de los que están con nosotros esta noche, que por supuesto los invitamos a mandar sus preguntas a través del chat. ¿Cuánto por hacer? O sea, parece súper claro el camino, pero me pongo en el lugar de alguien que recién empieza o que, no sé, por ejemplo, son 2 socios
y fabrican muebles, y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué me conviene primero? ¿Me conviene registrar el logo, la marca, hacer el contrato con mi socio? A ver, tenemos como un camino de prioridades y también me pregunto, digamos, qué magnitud de gasto, yo sé que estamos, de hecho ustedes dos están en distintos países y la gente que nos sigue que los invito a que nos pongan en el chat desde dónde nos están mirando, para tener un parámetro, no sé, aunque sea en dólares, una moneda en común para todos para hacer el cálculo, ¿qué magnitud de gasto puede tener y qué prioridades de pasos a seguir debería tener un emprendedor que por ahí ya empezó, no sé, hace un año tiene un emprendimiento y no registró nada a nivel legal? Y a ver, sé que son un montón de cosas, ¿no? Entonces por eso yo siempre hablo con el tema del ojo crítico, ¿no? Saber identificar en cada uno su proyecto qué es importante, ¿no? Porque tenés algunos derechos de propiedad intelectual, como mencionaba Silvina, que si no los protejo, pierdo la posibilidad de protegerlos. Como puede ser una patente o un modelo industrial o un modelo de utilidad. Entonces ahí perdés el derecho. Entonces, si yo tengo alguno de esos derechos, es lo principal, lo principal. Después, la marca también, porque yo les voy a contar, mi primera carrera es periodismo y yo tenía un diario online, tuve un conflicto marcario y fue tanto quilombo para mí, tanto problema resolver eso, que terminé estudiando Derecho, porque no puede ser tan complejo. Entonces, lo hablo de la experiencia propia, ¿no? Entonces, cambiar, por ejemplo, una marca, una vez que yo tengo redes sociales, que tengo un nombre de dominio, que tengo seguidores, que tengo clientela, cambiar la marca es como cambiarle el nombre a tu hijo a los 4 o 3 años. Te querés morir. O sea, por ahí a veces dices, chau, no lo identifico más, no continúa más. Es arrancar de cero y hacer de nuevo todo ese esfuerzo, por más que tengas la experiencia de haberlo hecho, es devastador. En mi caso significó decir, che, yo no sigo con el diario online, hasta acá llegué, todos los abogados con los que me relacioné eran medio duros, no me sabían explicar la información, ni me facilitaban todas estas cuestiones, entonces dije, bueno, voy a empezar a estudiar ahí, y terminó siendo mi carrera principal. Entonces, no hay una receta, sí saber que dependiendo del tipo de proyecto, van a haber proyectos que tienen contingencias más grandes que otros. Por ejemplo, vender a través de plataformas online abre la puerta a un montón de reclamos de consumidores y usuarios. Entonces eso amerita por ahí pensar en una estructura jurídica. Distinto es el caso si yo estoy vendiendo en una forma bastante artesanal o pequeña dentro de mi ciudad o a mis conocidos. Entonces por ahí digo, bueno, no constituye una sociedad, vendo con un monotributo, un responsable inscripto, dependiendo de mi nivel de facturación, y va variando caso por caso. Sí, cuestiones de propiedad intelectual, pensar que hay derechos que se pierden. Hay un caso muy, muy interesante de unos arquitectos argentinos que diseñaron una silla que se llama BKF, salió hace poquito una nota en La Nación. Es una silla que el diseño es uno de los diseños más copiados a nivel internacional. Se perdieron la oportunidad de un negocio millonario por no proteger ese derecho en una forma oportuna. Entonces son distintos momentos. Pensar en la propiedad industrial que yo tengo que proteger, en qué momento, la importancia de la marca, porque si mi marca es débil, si es una marca que no la puedo proteger y no la voy a poder utilizar, va a significar una pérdida muy grande. Y después, bueno, la de la estructura jurídica es una cuestión de orden y de contingencia legal. En este caso, diseñadores es genérico, pero hay casos que hemos dado charlas para, no sé, emprendedores biotecnológicos. Y se llega a intoxicar a alguien y estás en la lona, como decimos acá. Entonces, la contingencia es grande. En cambio, por ahí productos de diseño puede esperar. Sí, yo también, agregando a lo que dice Octavio, creo que depende mucho del el ramo de actividad en la que me esté desempeñando, desarrollando. Igualmente, siempre está bueno dentro de la planificación del emprendimiento y más cuando va tomando forma y creciendo, tener aparte también ese presupuesto o asignarle un cierto presupuesto para el asesoramiento legal, porque es muy importante y ahí me voy a la presentación de Octavio, mejor prevenir que después lamentar, perder mi marca porque no la registré a tiempo y eso de repente yo ya hice todo un trabajo de marketing o gané muchos seguidores ahora en redes sociales y tener que perder esa identidad
después es muy, muy difícil de recuperar y puede ser una pérdida importante para el emprendimiento. Así que creo que está bueno que lo tengan presente cuando empiezan su emprendimiento, a darle la relevancia también al aspecto legal, a tener un asesoramiento. Y además está bueno informarse o acercarse también a los organismos que se dedican a los registros, por ejemplo, como mencionábamos, de marcas o de patentes en la propiedad industrial. Aquí en Uruguay, por ejemplo, y sé que también en otras jurisdicciones se dan muchos beneficios en cuanto a costos, lo que vos preguntabas, Violeta, de cuánto le dedico. Acá en Uruguay, por ejemplo, la oficina de propiedad industrial le otorga a las pymes con un certificado de pyme, es decir, que ya tengo que tener formalizado mediante ¿verdad? La empresa en la que me voy a desarrollar mi actividad, bueno, le otorga un beneficio, un descuento de hasta el 80 o 90% en las tasas de registro de esos activos. Entonces, justamente es para impulsar los emprendimientos, para impulsar a las nuevas empresas, y facilitándoles el acceso en lo económico al registro de estos activos. Entonces, a veces es por desconocimiento, ¿verdad? O ignorancia, que yo creo, esto me va a salir muy caro. No, por ejemplo, las pymes tienen este beneficio, tanto en el registro de marcas como en el registro de patentes, diseños, modelos, y bueno, y es algo que hay que utilizarlo, y que está bueno que se difunda la información para dar a conocerlo, y que no piensen que es esto tan costoso. Así que mejor prevenir que lamentar, como citando a Octavio. Este sería el consejo. Cuando uno hace un registro, es una cosa que se paga por única vez, no sé si es un solo modelo, ¿no? Pero digamos, se paga por una sola vez, se paga por mes, se paga anual. ¿Cómo son esos registros de marca, por ejemplo? El registro de marca se paga una tasa al comienzo, o sea, al momento de ingresar al registro, se paga la tasa, ¿no? Es una tasa que cobra el INPI, por lo menos en Argentina, que es una tasa de registro. Ese registro, una vez otorgado, me da un plazo de protección de 10 años. A los 5 años tengo que presentar una declaración de medio término, se llama, una declaración de que estoy usando esa marca y el valor es muy, muy bajo. Y después, cuando yo voy a renovar la marca, es decir, a los 10 años que tengo la posibilidad de renovarla, en forma indeterminada, yo cada 10 años la puedo seguir renovando, pago la renovación, pero no pago en forma anual ni mensual ni por el uso que yo le doy a esa marca, sino que es una tasa al inicio, la de medio término a los 5 años y la de renovación a los 10. Y si hablamos en dólares, las tasas hoy en día en Argentina están bajísimas, o sea, te estoy hablando de $20 registrar la marca. Entonces, y se puede hacer online. Entonces, está bueno hacerlo. Por ahí hay que pensar, o sea, bueno, ¿qué registrabilidad tiene esa marca? ¿En qué clase la tengo que registrar? Y demás, todo eso sí por ahí requiere un asesoramiento o una investigación, pero en sí el proceso de registro es económico y es sencillo, porque está pensado para que alguien que no estudia Derecho lo pueda hacer. Bien, perfecto. Les voy a pasar, transmitir, sí. Acá, no, quería agregar por la parte de patentes, que ahí sí es diferente, porque las patentes, a diferencia del registro marcario, que como acá también sucede lo mismo, es un pago, una tasa de registro al principio, y después tengo por 10 años la protección del registro, de la patente, de la marca, siempre y cuando sea otorgado, ¿verdad? 10 años no pago nada. Lo que no tenemos acá en Uruguay, el de medio término, o sea, son los 10 años de corrido. A los 10 años, cuando quiero renovar, antes de los 10 años, pago una tasa de renovación que es incluso menor, y yo puedo ahí ir indefinidamente de 10 años en 10 pagando la tasa de renovación para mantener el derecho marcario. Distinto es la patente. La patente sí pago una tasa de registro, va a tener, después si se otorga la patente, anualidades. Ahí sí, por cada año de tener la patente, o el modelo de utilidad o el diseño, se paga una tasa de mantenimiento. Ahí sí, hasta cumplir el periodo del plazo, dependiendo del derecho que se trate. Y ahí sí, Perfecto. después que se cumple el plazo, no lo puedo renovar, se acaba ahí.
Ok. Les voy a transmitir preguntas que estuvieron haciendo a través del chat. Josefina dice, registré mi marca, pero solo la asignación, perdón, pero solo la designación. ¿Puedo incorporar el logo en la misma solicitud o debo realizar una nueva solicitud? Soy de Bahía Blanca. No. Una vez que yo ingreso una solicitud de marca, no puedo cambiar la marca. Entonces, si yo solicité designación, se va a registrar la designación. Si yo solicité un logo, se va a registrar el logo y no lo puedo cambiar. Y si yo ingreso después una segunda solicitud para el logo o por un, no sé, o algo que esté asociado a mi marca, va a tramitar su camino. ¿Esto qué quiere decir? Que no por yo tener la designación, después voy a poder registrar la marca mixta, ¿no? Porque por ahí el logo sí infringe alguna otra marca previa. Entonces cada una corre su suerte y se ingresa una solicitud por clase. Entonces, por ejemplo, yo voy a vender, o soy un diseñador web, ¿no? Quiero proteger mi marca para servicios web y además para aplicaciones. Son dos clases distintas. Una es un servicio y la otra es un producto, según el nomenclador de marcas. Entonces son dos solicitudes de marca que van a correr su suerte, cada una. Puede ser que me lo otorguen en una clase y en otra no. Al ser muy similares las dos clases, lo más probable es que te lo otorguen en las dos si es que la marca es registrable. Y después, si yo quiero registrar un logo, voy a tener que registrar una nueva solicitud. Lo más amplio es la designación sin ninguna tipografía ni estilografía, porque a mí me da la protección más amplia, ¿no? El nombre, y después lo puedo usar como quiera. Pero hay veces que el nombre tiene alguna cuestión, viste, medio dificultosa para su registro, entonces se le agrega un color, una tipografía, y bueno, entonces ya me ato a ese uso en particular. Pero una vez que ya tengo la solicitud en trámite, no se puede modificar. Perfecto. Y otro consejo para tener en cuenta, hoy por lo menos en Argentina una solicitud de marca sin problemas, demora un año y medio. Entonces, tengo que prevenir esta situación y pensar, decir, che, bueno, ¿qué marcas voy a usar? ¿En qué momento voy a salir? Entonces, es una cuestión de planificación. Todo el mundo, cuando se forman foros de emprendimiento, se hacen plan de negocios. Y tenemos plan de negocios hasta que vamos a cotizar en bolsa, pero plan legal no hay. Entonces hay que empezar a anotarse una línea de tiempo y decir, bueno, hoy estoy diseñando esta cartera que voy a sacar para la temporada que viene. ¿Cómo se va a llamar? ¿Voy a proteger esa marca? ¿Voy a proteger ese modelo, ese diseño? Y hacerlo con anticipación, porque eso es lo que hacen las grandes empresas. Nike protege sus marcas y sus diseños de zapatillas años antes de que salgan al mercado. No sé cómo es ese consejo. Mucha previsión. Anaí nos dice, yo tengo un emprendimiento de blends de té. ¿Debería proteger, registrar la fórmula de cada blend? ¿O en este caso no aplicaría? La marca como tal ya la tengo registrada. Silvina, no sé, por ahí lo querés conversar, pero en sí yo no sé si registraría las fórmulas de té. ¿Qué pensás? Es que precisamente ahí está el tema que yo les decía de divulgar la información, ¿sí? Y la diferencia entre, y ahí yo tengo que tomar la opción de, voy a registrar algo que el registro, como les decía, implica divulgar la información, ¿sí? Yo voy a tener que decir cómo yo llegué a ese blend, cómo yo llego a eso, y eso lo que le permite es que otras personas tengan acceso, porque esto justamente es a cambio de concederme el derecho de exclusiva, que evita que otros lo utilicen durante un periodo de tiempo, pero después ya va a quedar en realidad abierto al público. Yo voy a dar a conocer cómo yo llego a eso. Entonces, tengo que poner en la balanza si yo estoy dispuesto a hacer esa divulgación de información o si lo voy a mantener como les decía, a través de un secreto o una confidencialidad para seguir produciéndolo sin que otros competidores tengan acceso a esa información. Porque aparte acá también es importante mencionar, van surgiendo temas y podemos ir profundizando en estas figuras, que en el caso de las patentes y las otras figuras que vimos, son territoriales. Es decir, cuando yo hago el registro, lo hago en Argentina,
el derecho lo voy a tener para Argentina. Si lo registro en Uruguay, es para Uruguay, o puedo registrarlo para Uruguay, Argentina, Brasil. Bueno, eso tiene un costo, en realidad, de registro en cada lugar, y si me conceden ese derecho de la patente, voy a poder explotarlo exclusivamente en los lugares donde se me otorgó. Pero si yo en otro lugar, en otro país no lo registré, lo van a poder utilizar, digámoslo así en términos generales. Por eso es que muchas veces se prefiere el secreto a la divulgación que implica la patente. Así que ahí en realidad habrá que ver en el caso concreto, analizarlo, pero bueno, acá están estos dos situaciones o estos dos derechos de propiedad intelectual en juego, y bueno, ahí habrá que ver, dependiendo del emprendimiento y de los intereses que tengas, si conviene el registro o si conviene mantenerlo a través de estos pactos de confidencialidad y que queden siendo un secreto, en definitiva. No sé qué opinas, Octavio, y también hay un tema de marca, ¿no? Creo que había preguntado. Yo les voy a contar justo, bueno, un caso de experiencia profesional, ¿no? Nosotros asesoramos a Philosophy, que es una empresa de tés muy grande, muy conocida, por lo menos en Argentina. ¿Qué sucede? Si yo voy a comprar un té, quiero saber qué tiene el té. Entonces, quiero saber qué es un té de cardamomo, que tiene hojas de Darjeeling, qué sé yo. Entonces, mantener en secreto una fórmula de un té es difícil, y también es difícil a nivel práctico por cuestiones de comercialización de alimentos, ¿no? Más regulatorias para salir a vender un producto que se consume. Entonces la estrategia en ese caso no era proteger una fórmula del té, porque además es difícil probar que hay originalidad en esa fórmula, sino que proteger la marca, decir, bueno, ¿cómo voy a vender este producto? Proteger la combinación de colores, toda la experiencia que tiene esa marca en sí mismo. Entonces, los packaging son de determinada forma, usan determinada combinación de colores, tienen determinada descripción del producto, y todo eso se protegió en un paquete de derechos que era por ahí más dinámico. Entonces tenemos las descripciones de los tés, que viste que dicen, parece una mañana soleada en el campo de vacaciones, sin gente en la playa, no sé. Y todo eso, esa descripción, derecho a autor. Combinación de colores aplicada al packaging, derecho a autor. Las latas que tenían algún diseño en particular, modelo industrial. La marca, protegida como marca. El aroma que tiene el local también se analizó registrarlo, porque, por ejemplo, uno entra a determinadas marcas y reconoce el aroma. Y el caso más que se me llama ahora es Cristóbal Colón, que tiene un olor a coco, como que es muy penetrante. Y eso se puede proteger porque también identifica el producto o servicio que estoy vendiendo. Entonces, por ahí es donde uno tiene que pensar en su caso concreto y decir, bueno, por ahí la fórmula en particular no me conviene porque son blends y yo voy a tener que mostrarlo, pero bueno, sí proteger lo otro. Muy interesante. ¿Cómo se desglosa, ¿no? Algo, uno dice un emprendimiento, ¿no? El emprendimiento tiene tantas facetas. Y además ahí pensar y aprovechar el derecho, porque uno tiene, por ejemplo, derecho a autor, es muy económico en Argentina, estamos hablando de 500, 600 pesos el registro, y el reconocimiento se da desde la creación. Entonces yo puedo pelearlo ya a partir de que estoy aplicando. Entonces me defiendo de una forma más inteligente. Muy interesante. Desde El Salvador, Elías Rodas Rivera nos pregunta, ¿un proyecto social se puede registrar? La marca sí, como cualquier designación marcaria que identifica un proyecto, se puede registrar. La parte de la estructura jurídica, hay estructuras jurídicas pensadas específicamente para proyectos sociales que tienen dinámicas de uso diario distintas y además distintas facilidades desde el punto de vista contable o económico para manejar esa sociedad, de exenciones en IVA, en ganancias, son un caso muy particular, ¿no? Por ejemplo, constituir una asociación civil significa que es una actividad que no va a tener fin de lucro, entonces tiene que ser un proyecto 100% social, y después sí se registran cada uno de los derechos por su cuenta. No hay en Argentina facilidad en el registro para proyectos sociales. ¿No? O sea, no es que tenés una tasa menor por ser una marca o un proyecto social, pero sí hay distintos, por ejemplo, en el estudio hay un sector que hace cuestiones pro bono para proyectos sociales. Entonces hay asesoramiento gratuito si es
una de esas empresas, y también distintas organizaciones y espacios que agrupan emprendimientos sociales brindan ese apoyo. No sé en Uruguay, Silvina. Eso te iba a preguntar. Sí, en realidad lo mismo funciona, es muy similar. Por lo general el régimen uruguayo y argentino es muy similar. Tenemos todo lo que, bueno, nuestra ley de derecho de autor se basa en la ley de derecho de autor argentina, o sea, hay muchas cosas muy similares. Acá lo mismo, en realidad, sería, hay que ver en el proyecto social, si tiene una marca, se puede registrar, que lo identifique, y después habrá que ver también la estructura para ese proyecto social en función de cuáles son los objetivos bueno, que se vayan a implementar. Y bueno, bueno, en realidad ahí es lo mismo, reproduciendo un poco lo que dijo Octavio. Nosotros en el estudio también tenemos muchas actividades pro bono en las que apoyamos actividades como fundaciones, etcétera, también sin ningún costo como trabajo pro bono. Y bueno, y será después a partir de la actividad que desarrolle ese emprendimiento social, y la protección también a través de otros mecanismos de la propiedad intelectual, que bueno, habrá que verlo también en el caso concreto, lo que se plantee. Tenemos a Rocío Mereles, que entiendo que está en Paraguay, porque nos cuenta una historia desde Paraguay, que dice que Mickey Paraguay, una empresa que produce especias, azúcar, etcétera, le ganó la demanda a Walt Disney por el uso de la figura y el nombre de Mickey. Y es que la empresa paraguaya había registrado a Mickey de perfil antes que Walt Disney. Y puede ser, habrá que ver el caso particular, por ahí era uno similar, no sé si el mismo. Puede ser, puede Sí, ser. ahí hay un tema de justamente que la marca, en realidad, y por eso es importante el registro, y de la fecha que se hace también, porque el primero que registra es el primero que tiene el derecho, así digamos, es en términos generales. Si tenemos la misma denominación, y uno lo registra antes que otro, bueno, posiblemente esto en términos generales, ¿no? Como siempre decimos los abogados, depende del caso, o habrá que ver el caso concreto, pero es el primero que registra, el primero que tiene el derecho. Entonces, quizás venga también por ese lado. Después hay que ver si estamos ante marcas notorias, que son aquellas que son reconocidas por todos. Bueno, por eso digo, habrá que ver el caso concreto, pero sí, yo había escuchado también del caso de Mickey en Paraguay, así que bueno, tampoco conozco mucho los detalles, pero sí, es cierto, se dio. Bueno, y para cerrar, Victoria Duncan dice, ¿un juego de mesa tendría que registrarse como derecho de autor? Y bueno, en realidad ahí, si es original, si es algo, como decíamos, el juego de mesa, entiendo que sí podría ser, en la medida en que cumpla con los requisitos que hablábamos de ser original, de tratarse de una obra original, materializado, que bueno, que sea distinto a lo que ya hay que ver en qué consistiría, pero en la medida que pueda, que se pueda individualizar, como una obra diferente, podría ser registrado. Recuerden que no se necesita igual el registro para que nazca el derecho de autor. Ahí es mucho de las instrucciones del juego, todo eso es lo que se registra, ¿no? En lo que se podría registrar. Perfecto. Voy a sumar un comentario como guía, y ya si quieren para cerrar, ¿no? El derecho de autor tiene que ser la expresión bien concreta, entonces por ahí la idea de un juego no se podría proteger, pero sí el tablero, las instrucciones, el diseño de la caja, de las figuritas, de las cartas si las hubiera, y todos esos conjuntos que hacen al juego y que se van a proteger. Pero si yo pienso, por ejemplo, imaginen, por ejemplo, la cantidad de historias de princesas que hay. Tenemos la princesa que se quedó dormida, la princesa del pelo largo, la princesa guerrera. Son todas princesas que luchan y se enamoran. Entonces, esa idea no la puedo proteger la princesa que se enamora. Pero sí el caso concreto, las características particular, un guión, una escritura, un libro. O sea, es la bajada a tierra, porque si no, no podrían existir Uber y Cabify, o Uber y Lyft. Son la misma idea expresada en forma distinta. Entonces, esas cosas concretas son las que yo voy a poder proteger con derecho a autor. Combinaciones de colores, figuras, formas, tableros, instrucciones. Pero tiene que estar concreto. No puedo salir a decir, ay, protejo mi idea de juego de cartas de 3 personas. No,
bajarlo Y a ni tierra, hablar, escribirlo. y ni hablar, después entramos con el tema complejo de los videojuegos, ¿no? Que ahí también, acá nos plantea un juegos de mesa, que bueno, capaz que hasta es más sencillo que cuando nos ponemos a analizar la obra en sí de los videojuegos y todo lo que puede, todos los derechos que pueden estar presentes ahí, tanto desde la creación de la historia, como decía Octavio en esto de cuál va a ser el guión o el desarrollo, la idea, la historia de los personajes, después la creación gráfica de esos personajes, bueno, cómo funciona el desarrollo de la programación. Bueno, es todo hay que ver, es un mundo de derechos intelectuales que hay que analizarlos en los casos concretos, ver qué se le asigna a cada una de estas figuras, y bueno, qué puede ser protegible, qué no, y lo importante es eso, protegerlo a tiempo para no perder derechos. Perfecto. Silvina, Octavio, ¿quieren cerrar con algo en particular? No, que se vayan con la idea de que ya tienen valor. Imagínense todo lo que podemos desmenuzar de un emprendimiento de test, por ejemplo, y aplíquenlo a cada uno de sus casos. Desarrollen ese ojo crítico, googleen, pregunten, acérquense a distintos, o sea, esto del lápiz está fantástico, porque comparten re buena información, y hay un montón de espacios donde pueden encontrar. Mismo acá en la universidad, siempre hay encuentros y reuniones y talleres, y bueno, estamos a disposición. Perfecto, los invito mientras cierro la actividad a dejar nuevamente sus datos en el chat. Les agradezco muchísimo, la verdad que fue un placer contar con la presencia de los dos, fueron clarísimos en la información, les agradezco muchísimo, espero tenerlos en futuros encuentros nuevamente, y invito también a todos los participantes de esta actividad a acompañarnos ahora en un ratito, a las 8 de la noche acá, hora de Argentina, en cómo vuelvo rentable mi emprendimiento, va a ser en esta misma sala, así que los invito a quedarse, pasan a la sala de espera y después los hacemos volver a entrar y participan de esa charla que va a estar también súper enriquecedora para cualquier persona que tenga un emprendimiento o quiera tenerlo. Así que Octavio, Silvina, muchas gracias nuevamente y gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla.